Que Dios les siga bendiciendo. Es para mí un privilegio el poder estar aquí con ustedes esta mañana y agradecido con el pastor Hugo por su amistad y por permitirme hoy tomar el lugar que él tiene en esta congregación de Koinonía. Quisiera que abrieran su Biblia en el Salmo 137. Versículo 1 y 2. Y les invito a que esos dos versículos puedan ser un símbolo, una figura espiritual en este día. Y una invitación también a que Dios haga algo en tu vida y en mi vida. Les invito a que leamos ahí juntos versículo 1 y 2, Salmo 137. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice así la palabra. Junto a los ríos, todos, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Señor, te pedimos en esta hora que tu presencia se manifieste. Señor, te hemos sentido en la hermandad de este culto, en la alabanza, en la adoración. Ahora te pedimos que en tu palabra también sigas con nosotros y te manifiestes. Señor, quiero exponer tu palabra con humildad, con sinceridad. Pedimos tu unción, Padre Celestial, de lo alto. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Y que el día de hoy, Señor, podamos celebrar fiesta al Hijo de Dios, celebrando también la maravillosa llegada del Espíritu Santo a la iglesia en Jerusalén, pero ahora también a esta iglesia. Te pedimos que avives tu obra en medio de los tiempos y que pueda ser un Pentecostés también inolvidable en nuestras vidas. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. No sé cómo hayas amanecido el día de hoy. Amanecimos, ya es ganancia. Podemos decirle y disfrutar de las misericordias que son nuevas cada mañana. Las misericordias del Señor ayer se terminaron, pero hoy se han renovado y las estamos disfrutando. Creo que muchas veces nosotros nos sentimos como el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio. Dice estos versículos que acabamos de leer, y si podemos imaginar un poquito, ver a un pueblo anhelando regresar a su tierra. Un pueblo que ha sido despojado. Un pueblo que está en cautividad. Y lo más triste es que ellos cuelgan sus arpas sobre los sauces. Es decir, lo que Dios les ha dado, su música, su alegría, sus talentos, han decidido colgarlos, no echar mano ya más de ellos, porque les falta el gozo y la alegría. Pero en este salmo la invitación es precisamente de aquellos que los han llevado a cautividad, son los que les recuerdan de alguna manera su vocación y su llamado. Y les invitan precisamente a que canten, a que ejerzan su ministerio, a que no cuelguen sus arpas. Creo que muchas veces así nos sentimos nosotros. Queremos abandonar el barco, la iglesia, la familia. A veces la gente le ha perdido el sentido a vivir
y hay un gran vacío en el corazón, y eso nos limita y nos destruye. Ahí es donde nos quiere Satanás. Ahí es donde él nos quiere. Que dejes el talento que él te ha dado, el don, el llamamiento. Quiere que lo dejes. Pero hoy, en esta mañana, como familia en la fe, estamos reunidos para recuperar fuerza, para que no olvides a lo que Dios te ha llamado, para ser su testigo, su discípulo. Y algo importante es que somos la esposa del Cordero de Dios. ¿Cuántos de ustedes han acariciado la idea de colgar sus arpas? ¿Me podrían levantar sus manos? ¿Alguien ha querido colgar sus arpas? ¿Alguien ya colgó las arpas por ahí? Creo que el Señor conoce muy bien lo que hay en nuestro corazón. Pero si hay algo con lo cual hoy te puedas identificar, en el nombre de Jesús, Talita Kumi, levántate. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Todavía no nos vamos. Ahora sí vamos a entrar en el tema de esta mañana. Y les invito a que abramos el libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 39. Dice la palabra del Señor: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El tema de esta mañana se titula La promesa. Precisamente porque hoy es domingo de Pentecostés, creo que es un buen momento para seguir meditando en nuestros caminos. Ayer se tuvo un culto hermosísimo también en la Trinidad. Y creo que el Espíritu Santo quiere que sigamos de fiesta. Y este pasaje nos recuerda que cosas extraordinarias. Jesucristo ha ascendido a los cielos. Dice que los discípulos le vieron y vieron cómo Él fue levantado de la tierra y fue ocultado entre las nubes. Jesús demostró en su ascensión su poder, su victoria. Y creo que a veces se habla poco de la ascensión de Cristo, pero es un hecho sobrenatural y de victoria que hoy que debe ser un motivo de alegría, de darnos cuenta que Jesucristo es el que ha vencido. Él venció a la ley de la gravedad, las propias leyes humanas. Por su obediencia, Él fue levantado. Mientras Satanás, cuando quiso tentar a Jesús, le dijo: échate abajo, en su obediencia Jesús fue exaltado hacia lo alto, hacia lo sumo. Y Jesús dejó una orden muy clara: no se vayan de Jerusalén, porque me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a recibir el poder, el dunamis. Y esa capacidad para ser testigo, en la palabra griega tiene que ver con muerte, es decir,
van a recibir el poder del Espíritu Santo, inclusive para morir si fuera necesario, por causa de mi nombre. Así que Jesús asciende a los cielos. Y la promesa de dos ángeles, de dos varones que estaban precisamente en ese momento, le dieron a los discípulos la seguridad de que ese Jesús que veían ascender a los cielos, nuevamente Él va a regresar. Y Jesús nos ha dado una promesa maravillosa. La promesa de su Espíritu Santo. ¿A cuántos de ustedes les han hecho alguna promesa? ¿Pueden levantar su mano? ¿Alguien ha recibido alguna promesa en algún momento de su vida? ¿Alguno de ustedes tuvo la experiencia de que esa promesa no se cumplió por alguna persona? Levante su mano. ¿Sí? ¿Qué se siente cuando una promesa no se cumple? ¿Qué sentimos? ¿Decepción? ¿Tristeza? ¿Enojo? ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros hemos prometido algo que no hemos cumplido también? Gracias le damos a Dios por Jesucristo, porque sus promesas son un sí y un amén. Bueno. Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y Él ha hecho un pacto con nosotros. Jesucristo utilizó mucho de la cultura de su tiempo para dejarnos verdades espirituales. Y una de ellas fue precisamente la promesa de un compromiso, de un esposorio. Según la tradición judía, en los tiempos de Jesús, cuando un joven decidía casarse con una doncella, tenía que ir precisamente acompañado de sus padres. Y al llegar a casa de esta doncella, se celebraba una cena. Se establecía un compromiso. Y al final de la cena había una copa de vino, de la cual tendrían que participar la familia, el novio. Pero también la novia tenía el privilegio de participar de esa copa. Y al participar de esa copa era decir sí, acepto. Así que cuando Jesús celebra la última cena con sus discípulos y participan de una cena y después de una copa, donde se habla del pacto y donde Jesús bebe de ella, pero también sus discípulos, entonces ahí se establece precisamente ese compromiso de pacto, esa unión espiritual. Por eso cada vez que participamos del pan y del vino, de la Santa Cena, de ese sacramento del cual participamos, no es solamente celebrarlo por
por rutina, sino que ciertamente cada vez que bebemos de esa copa le estamos diciendo a Jesús: sí, te he aceptado y te estoy esperando. Cuando esa cena con la familia se terminaba, también se determinaba un periodo aproximado para que la boda se celebrara y se consumara. No había una fecha exacta, no había invitaciones como en el tiempo de hoy, sino que aproximadamente en un año el novio regresaría por ella. ¿Qué pasaba durante ese tiempo? El novio tenía que preparar un lugar, una casa, una habitación para poder llevar a su esposa. ¿Qué hacía la esposa? Ella tendría que estar vigilante siempre, en espera, aprendiendo el arte de ser mujer, de cómo administrar un hogar, una casa, de cómo cocinar. ¿Quién determinaba cuándo el novio podía regresar por su esposa? Era el padre del joven. Y cuando el padre creía conveniente, le decía: es el tiempo de ir por tu esposa. Por eso recordamos la parábola de las vírgenes prudentes, que tenían que siempre estar preparadas y listas, porque el esposo podría venir en cualquier momento y como ladrón en la noche. Hoy, amada iglesia, vivimos en algo que se le conoce como una generación vacía o fatigada. Este es un tiempo donde estamos desilusionados con las instituciones, llámense gubernamentales, religiosas, sociales. La misma familia, el mismo matrimonio ha provocado hoy desilusión entre la gente, entre la sociedad. Este es un tiempo de soledad, de mucha ansiedad, de depresión, de pérdida de sentido, de relaciones frágiles. Un tiempo de consumismo, de guerra, rumores de guerra y de polarización. Ese es el entorno en el cual estamos viviendo. Pero hoy estamos aquí para recordar que Jesucristo ha hecho un pacto con nosotros. Tú y yo somos su esposa. Pagó un precio por nosotros. Participó de una copa de agonía, de muerte y de sacrificio para pagarle un precio al Padre, para rescatarnos. Jesús prometió que regresará. Y estamos hoy a la espera y a la expectativa. Las profecías se están cumpliendo. No tenemos idea de cuándo será el momento en el que Jesús regrese, levante a su iglesia. Pero algo en nuestro corazón nos dice que Él no tarda en regresar. Pero mientras esto sucede, la vida continúa. Tenemos que seguir viviendo, trabajando, siendo luz en la oscuridad, llevando las buenas nuevas al que se ha extraviado. Tenemos un propósito y un sentido muy claro. No estamos aquí por casualidad. Todo tiene un propósito y una razón. Coinonía es una expresión de Dios. Yo bendigo esta congregación, les bendigo, y sé que Dios tiene aún cosas más grandes para ustedes, al lado de su pastor, de la familia del pastor, de sus líderes. Y en este tiempo es un tiempo de oportunidades. La gente tiene hambre y sed de Dios, pero es importante que no cuelgues el arpa.
que no te derrotes a ti mismo, que no escuches la voz del enemigo. Hoy es el momento para escuchar la voz del Espíritu Santo a nuestra vida. Hemos participado de su copa, somos parte de su pacto, le hemos dicho sí a Jesús, estamos enamorados de Él. Y le decimos como el cántico de Cantares: atráeme en pos de ti. Atráeme en pos de ti, Jesús. Así que hoy necesitamos, amada iglesia, que no olvides lo que el Espíritu Santo es para nosotros. En Juan 14:1, Jesús ve a sus discípulos con temor. Aunque les ha dado promesas. Y a veces necesitamos esa afirmación en nuestras vidas. La afirmación de Dios para tu vida y mi vida está en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Así como el novio iba a preparar casa para su prometida, así lo ha hecho Jesús. Durante más de 2000 años ha estado trabajando en establecer un gran condominio espiritual, literal, para que donde Él esté también nosotros estemos. ¿No es maravilloso saber que Jesús, además de ser nuestro intercesor, es el arquitecto y constructor de nuestra fe y ha estado construyendo una casa espiritual en la eternidad, donde tú y yo viviremos por siempre? ¿No es maravilloso saber que Él nos da seguridad hoy en nuestro corazón? Así que no se te olvide, amada iglesia, el Señor está preparando un lugar. Y cuando el Padre decida, le dirá: ve por tu esposa. Ha llegado el gran día. Pero mientras llegue ese gran día, Juan 14, de los versículos 16 al 18, Jesús nos dice en su palabra: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos. Eso es darle seguridad a su esposa, a su iglesia. ¿Qué es lo que busca por lo general una mujer cuando se casa en el varón? Además de muchas cosas, una de ellas es seguridad. Y el Señor nos da esa seguridad. No nos dejará huérfanos. Él desea que esta mañana tú salgas de este lugar fortalecido, fortalecida, con el gozo del Señor como tu fortaleza. Que hoy pueda ser claro el rumbo y el camino. Que nos ubiquemos muy bien en el tiempo y en el espacio y en la historia que hoy estamos viviendo y escribiendo. El Espíritu Santo, cuando Él viene, hace tres cosas. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy, este mundo, esta generación
vacía, fatigada, desilusionada, necesita la ministración del Espíritu Santo como nunca. Porque la maldad ha aumentado exponencialmente. Y donde abunda el pecado, tiene que sobreabundar la gracia del Señor. Hoy la palabra pecado se ha eliminado del vocabulario prácticamente. La hemos sustituido por otras palabras como debilidad o enfermedad o deficiencias de carácter. Y si bien esos aspectos que acabo de mencionar son parte de nuestra naturaleza caída, lo más importante es que la gente pueda ser convencida de su pecado, de ese abismo que los separa de Dios. Hoy hemos dejado ver lágrimas. Ya no vemos lágrimas en los altares. Quizá vemos lágrimas de frustración, de enojo, por enfermedad, por frustración. Y esas lágrimas también las ve el Señor, por supuesto. Pero hoy necesitan nuevamente los altares. Entre la entrada del templo y del altar debe de haber esas lágrimas. Y el único que puede convencer al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Mientras no haya convicción de pecado, entonces no habrá verdaderas conversiones, no habrá arrepentimiento, solo remordimiento. Y el remordimiento es algo pasajero. Me siento mal, pero pasan las horas y me vuelvo a sentir bien. O establezco mis propias cortinas de humo para no ver mi realidad espiritual. Hoy parte de nuestra intercesión es: Espíritu Santo, ven y convence al mundo de pecado. Porque si no son convencidos de pecado, no podrán valorar el pacto del esposo. No podrán valorar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No podrán valorar lo que significa la resurrección de Jesús. No podrán darle ningún propósito a la ascensión de Cristo ni a su regreso. Por eso es importante que el Espíritu Santo convenzca de pecado. Cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, convencerá al mundo de justicia. El Espíritu Santo ha hecho que Jesús sea una realidad en mi vida. No necesitamos haber visto nacer a Jesús en Belén. No necesitamos haberlo visto en el pesebre. No necesitamos haber conocido a José y a María, aquella adolescente que fue precisamente el instrumento para que el Hijo de Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros. No conocimos a Jesús físicamente, pero hay algo en mi interior, en mi corazón, que me dice que Él es una realidad, que Él es una persona. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, convencernos de justicia y convencernos de su inocencia, de su santidad, de su perfección. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo también cumpla esa labor, ese ministerio en las nuevas generaciones. Que desde el más pequeño hasta el más adulto de una congregación puedan tener el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones de que Cristo es la justicia de Dios entre nosotros. Y el Espíritu Santo también convencerá al mundo, dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Lo que el Espíritu Santo nos ayuda también a realizar es lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades espirituales. Ciertamente la maldad existe, hay una inteligencia de la maldad que nos rodea. Sabemos que hay un adversario, hay una trinidad satánica siempre tratando de imitar a Dios. Pero el Espíritu Santo ha venido precisamente para darle el poder a la iglesia, la fuerza espiritual para vencer, para trasladar a mucha gente de las tinieblas a la luz admirable del Señor. La lucha es una realidad. Y hoy vivimos en una sociedad también donde se ha normalizado la maldad, la oscuridad, las tinieblas. Pero el Espíritu Santo es quien nos va a dar la capacidad de discernir entre lo sagrado y lo profano. Y por eso esta mañana estamos recordando que el viento recio de Dios descendió sobre Jerusalén como un hecho histórico y el cumplimiento de una palabra profética dada en Joel. Pero que la obra del Espíritu Santo no ha quedado sepultada en la historia, en las páginas de los libros antiguos. El Espíritu Santo está aquí entre nosotros, vive en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y quizá lo hemos contristado, quizá no lo hemos tomado en cuenta, quizá estamos demasiado ocupados. Hay tantos distractores hoy en la actualidad. Pero creo firmemente que el Señor sigue hablando a su iglesia y nos está diciendo: detente, recapacita, vuelve a mi palabra, vuelve a las sendas antiguas. El Espíritu Santo es algo más que manifestaciones carismáticas, de las cuales agradecemos y nos encanta ver expresiones carismáticas. Pero hay cosas más profundas aún: el entendimiento, la revelación, el discernimiento, la fortaleza y sobre todo la comunión con Él, entendiendo que Él es, el Espíritu Santo son las arras de esa promesa, de ese compromiso, que el Espíritu Santo está ayudándonos en nuestro diario caminar para terminar la carrera. El cristianismo es una carrera de resistencia. A veces no todo es miel sobre hojuelas, no todo es maná del cielo. Tenemos vicisitudes, vacíos, traiciones, dolor, enfermedad, pruebas. Y pareciera que entre más buscamos al Señor, más vienen las pruebas, más vienen las luchas. Pero por eso el Espíritu Santo está precisamente para ayudarnos y darnos ese poder, para tener esa comunicación con Él, para hablar con el Espíritu Santo, para no olvidar que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y que Él vive dentro de nosotros. Hace también algunos años, yo también en varias ocasiones he querido colgar el arpa. No los tenis, el arpa, que es diferente, ¿verdad? Que todavía nos deje el Señor aquí un ratito más. Si se puede, Señor. Y recuerdo que
me sentía totalmente derribado, destruido, fracasado. Y alguien me dijo, ¿ya tienes el bautismo del Espíritu Santo? Y tuve que reconocer que no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero ir terminando con esto esta tarde. Así como tenemos un encuentro con Jesucristo necesario, necesitamos también un encuentro con el Espíritu Santo o un reencuentro, según sea tu caso. Créeme que eso cambia la vida de una manera maravillosa. Y recuerdo que aquella persona me invitó a un retiro espiritual entre una mañana, y nos fuimos a un campamento donde hay una capilla, y mi amigo y yo y un servidor estuvimos ahí y nos pusimos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él me dio esa recomendación y toda esa mañana estuve leyendo el libro de los Hechos. Estábamos en ayuno y de alguna manera el libro de los Hechos, al leerlo, me dio una sensibilidad maravillosa. Empezó a ser como un barbecho en mi corazón, a remover la dureza, a tratar de quitar a veces nuestros propios paradigmas, nuestros esquemas, nuestra propia teología, nuestra sabiduría. Somos a veces sabios en nuestra propia prudencia. Y le dije a mi amigo, ¿y qué tengo que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y me dijo, pues nada más desearlo. Digo, ¿cómo? ¿Sí? Tú nomás pídele, Señor, quiero recibir el bautismo de tu Espíritu Santo. Dijo, ¿así de fácil? ¿Sí? Bueno, recuerdo que subimos a la capilla, me arrodillé, le dije, Señor, tú sabes que mi renuncia a este trabajo ministerial ya está en puerta. Pero si tú me quieres en este lugar, te pido humildemente, bautízame con tu Espíritu Santo. No sé qué es, cómo se experimenta. Solamente te digo, aquí estoy. Y en ese momento, recuerdo que yo de rodillas, con mis ojos cerrados, siendo aproximadamente cerca de la 1 de la tarde, empecé a orar. Y quiero decirte lo siguiente, con mis ojos cerrados, bien cerrados, fíjate lo que te voy a decir, sentí una luz que me rodeaba, y que aún con mis ojos cerrados yo podía ver una luz que al mismo tiempo no quería abrir mis ojos porque sentía que esa luz la iba a dejar de ver dentro de mí. Y en esa emoción y en ese encuentro empecé a cantar en lenguas, en un idioma que no conocía, pero con una fluidez. Y fue un momento maravilloso que no he podido olvidar hasta el día de hoy.
Fue gozo, alegría, lágrimas. Fue abrazar el pacto, entender que Jesús es el esposo de la iglesia, que soy parte del cuerpo de Cristo, que ciertamente al que cree todo le es posible, que el Señor puede guiarte nuevamente para que vuelvas a ese sauce y tomes el arpa, lo que Él te ha dado, que es único y irrepetible en tu vida. Y pasaron para mí minutos en ese momento tan especial y espiritual. Sentí la mano de mi amigo orando por mí. Y fue un culto maravilloso, sintiendo que miles y miles de ángeles nos observaban y que el Cordero de Dios era exaltado. Donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. Cuando mi amigo me dice: Mario, es hora de irnos, yo no me quería ir. Le dije: pero ¿cómo nos vamos a ir si apenas tenemos 15 o 20 minutos de este momento tan especial? Y me dijo: no, han pasado 7 horas. Son las 7 de la noche y ya este lugar lo van a cerrar. Tenemos que abandonar este lugar. Fue algo maravilloso. Cuando está la presencia del Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí es cuando entiendes que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Él es el eterno, el deseado de todas las naciones. Hoy, amada iglesia, tenemos un gran reto por delante. Esta generación nos necesita. Dios te necesita. Somos sus colaboradores, colaboradoras. Por eso hoy, Pentecostés, es elevar una oración y decirle a Dios: Señor, que el cielo toque la tierra, toca este lugar, Señor, toca nuestras vidas, nuestros corazones. Tú eres una criatura, eres una nueva criatura de gran valor y de gran estima. Este es el tiempo de perdonar, de restaurar, de seguir caminando. Este lugar tiene propósito y les bendigo. Y sé que el Espíritu Santo también está con ustedes. Si no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, búscalo hoy. Si has tenido un encuentro con Él y lo has contristado, reencuéntrate con Él. Y si hoy tú vives una efervescencia en el Espíritu, sigue adelante. No apagues el fuego del Espíritu, porque Él está aquí entre nosotros. El Espíritu Santo en Romanos 8:16 nos dice que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a vencer, a seguir esperando al esposo, a cuidar nuestros vestidos, que sean blancos, sin mancha y sin arruga. Por eso hoy, amada iglesia, que sea esta nuestra oración: Señor, que el cielo toque la tierra nuevamente. Haz grandes cosas para nosotros. Ponte de pie y vamos a orar. Y voy a pedirte que con mucho respeto tomes a alguien que esté ahí a tu lado y empieza a orar por él, por ella, por tu familia, por la persona que está junto a ti. Y si me lo permiten, vamos a hacer una oración para pedir que el Señor toque
a esta tierra. Padre celestial, te alabamos, te adoramos, Señor Jesús. Te pedimos perdón si hemos contristado al Espíritu. Acariciado la idea de dejar el ministerio, abandonar, Señor, la fe. Si hay alguien, Señor, que también no le encuentra sentido a la vida y ha pensado tomar caminos equivocados, hoy te rogamos, Padre Celestial, que vengas de los 4 puntos cardinales sobre este lugar y sopla, Señor, poderosamente sobre la iglesia, Padre Celestial. Espíritu Santo, ven, rodéanos con tu poder, con tu fuego, con tu fuerza, con tu amor. Tú que estás desde el principio, que eres la tercera persona de la deidad, Dios mismo entre nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas orden en el caos de la creación. Dale orden, dale sentido, dale vida, Padre Celestial. Si los huesos se han secado, vuelve a dar vida nuevamente, Padre Celestial. Si hemos perdido el rumbo, Padre Celestial, si hemos perdido la ilusión, Señor, la fidelidad, hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a recuperar nuevamente. Y pedimos que el fuego de Dios descienda sobre todos nosotros en esta hora. Espíritu Santo de Dios, haz caer esa lluvia de fuego que purifica, Padre Celestial, que purifica el alma, el corazón, los pensamientos, Padre Celestial. Que el estruendo, Señor, descienda de lo alto, que el cielo toque la tierra nuevamente con el poder de tu Espíritu Santo. Que tus ángeles hagan vallado sobre este lugar, que tus ángeles alaben, adoren. Señor, ayuda, derrama ese bautismo del Espíritu Santo, que podamos hablar en nuevas lenguas, que podamos interpretarlas, que podamos profetizar, que podamos predicar, que la palabra profética más segura es tu palabra. Señor, anhelamos ser una iglesia bíblica, una iglesia de fundamentos, una iglesia de sana doctrina, una iglesia que va en contra, Señor, de este mundo. Oh Espíritu Santo, ven y convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Padre Celestial, levanta a tu iglesia como guerreros poderosos en espíritu, Padre Celestial. Levanta una nueva generación poderosa en espíritu, Señor, en este lugar. Bautízanos con tu amor, Padre Celestial. Y el amor de Dios ha sido derramado por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Señor, si alguien necesita consuelo, fortalécelo. Si alguien necesita afirmación, afirma esa identidad en Cristo Jesús. Somos algo más que un nombre y un apellido. Somos hijos o hijas de Dios. Gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo. Señor, trae un despertar espiritual, trae una renovación espiritual. Señor, que este día sea un día de gozo, de fiesta, de júbilo. Señor, tú guardarás en perfecta paz a aquellos que en ti perseveran, Padre Celestial. A ti damos la gloria y la honra. Adoremos al Señor a través de la alabanza y de la adoración de nuestro grupo de alabanza y de ministros.